Shalom a todos, buenos días. 23 de enero del 2024. Vamos a empezar con las informaciones matutinas. Gran Bretaña y Estados Unidos anunciaron ayer la imposición de sanciones contra elementos claves en la red económica de Hamás. Las sanciones del gobierno británico se imponen a 5 personas claves y una entidad financiera que están involucrados en el liderazgo y las redes financieras de Hamás y la Yihad Islámica. Las sanciones ayudarán a cortar el flujo de fondos que ayudan a las organizaciones terroristas, incluidos los fondos de Irán. Este es el tercer anuncio de sanciones coordinadas entre el Reino Unido y Estados Unidos contra la organización terrorista desde el 7 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, dijo que estas sanciones envían un mensaje claro a Hamás. Gran Bretaña y sus socios están obligados a garantizar que no haya más escondites para quienes financien actividades terroristas. Para que haya un alto al fuego sostenible en Gaza, Hamás no puede permanecer en el poder y ser capaz de amenazar a Israel. Estas sanciones apoyan este objetivo crítico al perturbar las redes financieras que mantienen activos a Hamás, incluidas las que provienen de Irán. La División 98 lanzó un amplio ataque contra el oeste de Khan Yunis con el comando de la 7ª Brigada de Givati y la Brigada de Paracaidistas, en la que 50 terroristas fueron neutralizados desde la mañana. Las fuerzas ahora están rodeando el campo de refugiados en el lugar y están comenzando a avanzar hacia su interior contra objetivos de Hamás en esta zona, incluidas las bases militares de mando y control. Previa al operativo terrestre en la zona, llegó a la zona un amplio ataque de la Fuerza Aérea. Este es el centro de la Brigada Khan Yunis en Hamás, que se considera la brigada local de Yahya Sinwar y Muhammad Daf. Según las estimaciones, la operación en la zona durará varios días, hasta que se desmantele el marco local de Hamás. Desde ayer a la mañana, los canales árabes han informado de decenas de muertos en los ataques israelíes contra Khan Yunis. Posteriormente, masas de palestinos abandonaron la ciudad hacia Rafah. Elecciones democráticas o provisión de seguridad. Los soldados de reserva y los comandantes de reserva afirman en una conversación con Arutz Sheva, con el Canal 7, que la Fuerza de Defensa de Israel les ordenan retirarse del servicio si desean presentarse a las próximas elecciones locales. Uno de los soldados que habló con Canal 7 es David Khalif, reservista de la Brigada Menashe y comandante del pelotón de alerta de Mevodotan, quien describe el dilema innecesario que le plantea la Fuerza de Defensa de Israel. Desde el 7 de octubre hubo un grupo de personas aquí que elevaron la percepción de seguridad del asentamiento por diversos medios cuando nos dimos cuenta de lo que nos iba a pasar, dice. Según él, incluso antes del estallido de la guerra, quería presentarse al comité del Yishuv para influir en la imagen del lugar. Me postulo para un lugar en el comité del Yishuv por el deseo de continuar e influir también en otras áreas. Ayer me informaron que debo elegir entre un impacto en la seguridad de mi familia y mis amigos y un impacto en otras áreas de nuestras vidas.
Bajo la dirección de la Fuerza de Defensa de Israel no podré continuar actuando en la reserva en la clase ACMAR si elijo postularme para un puesto en el comité local. Es posible que entienda la directiva cuando se trata de postularse para la presidencia del ayuntamiento o ciudades, pero creo que se debería hacer un ajuste en la directiva cuando se trata de la clase de Ishuvim y ciertamente en áreas amenazadas. Concluyó sus palabras diciendo que desafortunadamente las fuerzas de defensa de Israel no me dieron una respuesta satisfactoria y de su punto de vista debo tomar esta decisión absurda. Las cosas se están multiplicando por 7, afirman más militares en conversaciones con Canal 7, en vista de que en los últimos días se ha dado instrucciones poco claras de que quienes se postulen para un comité o un pleno del Consejo y estén en la reserva deben ser liberados hasta las elecciones. Ben Levinson, hermano del sargento Jay Levinson, que cayó el 7 de octubre y fue secuestrado en Gaza, dijo en una entrevista con News 12, que no quiere que las vidas de los soldados corran peligro para recuperar el cuerpo de su hermano. Respecto a las circunstancias de la caída de su hermano, Levinson dijo que Shai Seger estuvo el sábado. Es un comandante de tanque. Él y otros 3 de sus soldados a las 6:30, como todos sabemos, saltaron a los eventos, condujeron hacia la valla, comenzaron a disparar proyectiles contra los terroristas. En cierto momento, un misil antitanque aparentemente impactó en el tanque. La bala de mi hermano, que iba dirigida desde la torreta, aparentemente se alejó de ella y en realidad el tanque continuó mientras 2 miembros de la tripulación resultaron heridos y el conductor eh, dejó de existir. Este es uno de los tanques que llegaron a la fiesta de Raí, que salvó muchas vidas. Este es ya el heroísmo del conductor de Ido Somesh, señaló. También dijo que Shai fue secuestrado en Gaza. Durante unas 2 o 3 semanas fue declarado desaparecido y después de eso el ejército cambió su estatus a probablemente retenido por una organización terrorista y nuevamente sin ningún estatus de condición médica, hasta ayer, cuando nos informaron que no estaba vivo y que su cuerpo está retenido en Gaza. Respecto a los informes sobre intentos de rescate de secuestrados y cadáveres de secuestrados, dijo que hay intentos, pero yo como usted no tengo demasiados detalles. Explicó, tampoco es demasiado interesante para mí, porque al final también le dije a todo tipo de personas que tuviera tiempo de hablar conmigo que no estoy listo para que me devuelvan a Shai a cambio de poner en peligro la vida de otros soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. No quiero ser yo quien traiga a otra familia a este círculo en el que nadie quiere entrar al final del día. También dijo sobre el rescate de cuerpos de secuestrados. Es un trabajo sagrado, un trabajo importante, pero hasta que llegue a los soldados de la Fuerza de Israel, no tiene sentido para mí aceptar la tumba de mi hermano e ir a ella cuando quiera. Y dado que existe un alto riesgo de que otras familias también sean así, simplemente no lo justifico. Tras la avalancha de acoso a los conductores de transporte público en Jerusalén en las últimas semanas, el Ministerio de Transporte anunció que se establecería un equipo profesional para formular directrices para resolver el problema. En las últimas semanas, el Foro de Madres para la Seguridad de los Niños recibió numerosos testimonios sobre actos de violencia
por parte de los conductores de transporte público en Jerusalén hacia niños y adolescentes. La mayoría de los transportes públicos son conducidos por árabes. Los motivos recurrentes en los testimonios indican que un fenómeno inquietante. Los conductores se saltan las paradas de autobús sin recoger ni dejar a los pasajeros. La música árabe está en muy alto volumen. La conducción distraída, el trato grosero a los pasajeros y las malas palabras en árabe. Para erradicar el fenómeno, la fundadora del foro, Liora Alon, se reunió anoche con altos funcionarios del Ministerio de Transporte para presentar las pruebas y formular una solución. Entre otras cosas, Alon se reunió con Idan Moalem, jefe de la Autoridad de Transporte Público del Ministerio de Transporte y personal profesional superior de la Autoridad de Transporte Público. Durante la reunión, Alon presentó los patrones de comportamiento intimidatorio de los conductores en la autopista de Jerusalén, que incluyen malas palabras en árabes, música árabe y conducción distraída, que pone en peligro la vida de los niños y de los usuarios de la autopista. Idan Moalem, jefe de la Autoridad de Transporte Público, abordó el preocupante tema y dijo que un equipo profesional de la autoridad está trabajando estos días para formular una serie de líneas generales para resolver el problema. En el Foro de Madres para la Seguridad de los Niños y la Dirección de la Autoridad del Transporte Público examinarán las posibilidades de respuesta desde un punto de vista aplicado y constitucional, y próximamente determinarán los nuevos procedimientos que evitarán que los conductores que actúen en forma de acoso hacia los pasajeros desempeñen esta función. Según Liora Alon, fundadora del foro, la Autoridad de Relaciones Públicas es muy consciente de los problemas de los autobuses y en particular de las amenazas e intimidaciones por parte de los conductores pertenecientes a minorías. Les informamos sobre el mal comportamiento de los conductores con los pasajeros y propusimos varias direcciones de acción, algunas de las cuales serán probablemente implementadas por la Autoridad de Transporte Público. Continuaremos trabajando por la seguridad de nuestros niños en el transporte público en Jerusalén. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada 401, que operan bajo la División 162, han estado atacando en los últimos días objetivos militares en la región de Derje Tupá, en el norte de la Franja de Gaza. Los combatientes atacaron el puesto avanzado de Al-Jabari, un puesto de entrenamiento de la organización terrorista Hamas, en el norte de la Franja de Gaza, que es uno de los mayores centros de entrenamiento de terroristas. En el marco del ataque, los combatientes localizaron un centro de entrenamiento en una ruta subterránea, un complejo que prueba una ruta para el entrenamiento de los terroristas, una piscina donde los terroristas se entrenaban para un escenario de ataque desde el mar, un simulador que simula disparos morteros y armas personales contra las fuerzas de defensa de Israel, y las oficinas de comandantes del puesto de avanzada. En la zona del puesto de avanzada se encontró un pozo de túnel conectado con un túnel ofensivo de 2 kilómetros de largo de la organización Hamas. El túnel fue destruido por los combatientes de la brigada. Además, combatientes del equipo de combate operaron en la zona desde la que se detectó lanzamientos de cohetes esta semana hacia los alrededores de Gaza. Durante los ataques en la zona de los combatientes de la brigada localizaron un complejo de lanzacohetes, exponiendo la sede de Hamas en el puesto avanzado de Jabari. El primer ministro Netanyahu se reunió ayer al mediodía con representantes de la familia de los secuestrados en las oficinas del primer ministro en Jerusalén.
Dijo, al contrario de lo que dicen, no existe una propuesta real de Hamás. Esto no es cierto. Lo digo lo más claramente que puedo porque hay muchas cosas incorrectas que seguramente les atormentan. Por otro lado, está nuestra iniciativa y no entraré en detalles. Esto lo dijo ayer al mediodía. Para la noche hay otra información. Le dijo que la familia que Sinwar deseaba presión internacional para poner fin a la guerra. Esperaba que quien lo salvara fuera Hezbollah y ya se dio cuenta de que no sería así. Esperaba que quien lo salvara fuera Irán y ya se dio cuenta de que no sería así. Esperaba que quien lo salvara serían los hutíes y él también ya se dio cuenta de que no lo harían. Espera que la presión internacional lo salve. Estamos trabajando contra eso, dijo. En cuanto a una operación de liberación, no hay ninguna en la agenda y a medida que aumenta la presión militar, existe una alta probabilidad de aprobación de la iniciativa israelí que se puso sobre la mesa. Ayer, el Wall Street Journal informó que Estados Unidos, Egipto y Qatar están tratando de iniciar un proceso diplomático gradual que eventualmente anunciará el fin de la guerra en Gaza. Altos funcionarios involucrados en la conversación dijeron que Israel y Hamás, al menos, están dispuestos a participar en las conversaciones. Según la propuesta de los mediadores, se trata de un plan de 90 días, durante los cuales los combates se detendrán durante un número indeterminado de días, durante los cuales Hamás liberará a todos los ciudadanos israelíes secuestrados. Al mismo tiempo, Israel liberará cientos de prisioneros palestinos, retirará las fuerzas de la ciudad de la Franja de Gaza, permitirá la libertad de acción, detendrá la vigilancia con drones y duplicará la cantidad de ayuda humanitaria a Gaza. En la segunda fase jamás liberará a las mujeres soldados y secuestradas y devolverá los cuerpos de los israelíes en sus manos, mientras que Israel liberará más prisioneros palestinos. En la tercera fase del plan, los soldados israelíes también serán liberados de manos de Hamás, así como hombres en edad de luchar, a quienes jamás consideran soldados, mientras que Israel redesplegará las fuerzas fuera de la franja de Gaza. Esto lo dicen ellos. Continuamos. Al final de la reunión del gobierno de la autoridad palestina ayer, el primer ministro Mohamed Ashteye llamó a la comunidad internacional a actuar para promover el reconocimiento del Estado palestino. Es imperativo traducir el consenso internacional sobre el establecimiento del Estado palestino en medidas prácticas para el establecimiento del Estado de Israel y el fin de la ocupación, dijo Ashteye. Ashteye añadió que el mundo debe empezar a pensar en imponer sanciones contra Israel por su continua agresión, colonialismo y ocupación y por su oposición a la paz. Según él, existe una importante actividad internacional para promover la solución de dos estados y el reconocimiento del Estado palestino, y se requiere una decisión que confirme su condición de miembro pleno de las Naciones Unidas. Esta persona debe tener una amnesia o debe vivir una realidad paralela. En cuanto a los acuerdos que el gobierno israelí decidió anoche, según el cual el dinero del impuesto de compensación será transferido a un depósito en Noruega, Ashtay dijo que la autoridad palestina aprecia el esfuerzo internacional en este asunto y está esperando el texto final del acuerdo. En cualquier caso, dijo Ashtay, la autoridad palestina no aceptará ninguna solución que se produzca a expensa de su compromiso con los residentes de la Franja de Gaza. ¿Qué compromisos tienen? Hasta antes del
7 de octubre, no había ningún tipo de compromiso ni relación con la Franja de Gaza. Dia Rashban, directora de la Oficina de Información en el Cairo, afirmó ayer a la tarde que cualquier intento de ocupar el eje Filadelfia en la frontera entre Egipto y Gaza podría conducir a una amenaza seria y grave a las relaciones entre los países. Hace aproximadamente una semana y media, el Wall Street Journal informó que Israel informó a Egipto de su intención de lanzar una operación militar a lo largo del eje de Filadelfia. Es la frontera entre Egipto y Gaza, en donde hay túneles y por donde pasa la mayor parte del contrabando. La operación probablemente incluiría la expulsión de funcionarios del gobierno palestino de puntos de cruce claves y el despliegue de fuerzas israelíes a lo largo de la frontera con Egipto. El periódico explica que tal acción sería un golpe estratégico para Hamás y permitiría a Israel bloquear los túneles de la organización en la región. Reduciría el contrabando de armas hacia la Franja de Gaza e impedirá la fuga de agentes de Hamás de Gaza. El periódico también informó que Egipto rechazó una propuesta israelí de estacionar personal de seguridad israelí en el lado egipcio de la frontera, que patrullaría junto con las fuerzas egipcias. En el Cairo argumentaron que esto sería una violación de la soberanía de Egipto. Sami Abu Zohori, portavoz de Hamás, dice que su organización recibe cada día iniciativas y propuestas sobre un acuerdo de intercambio, pero es Israel quien las frustra. En una entrevista con el canal Al Jazeera, Abu Saori dijo que el propósito de las propuestas del alto el fuego que se está haciendo, o sea, una hutna, es aliviar la presión de la calle israelí sobre este tema. Según él, Hamás está dispuesto a examinar todas las propuestas y solicitudes relativas a la guerra, pero esto depende del cese de la agresión. Hizo hincapié en que cualquier acuerdo sobre una transacción de intercambio debe incluir un cese general de la agresión contra la Franja de Gaza y una retirada de la fuerza de ocupación de la Franja de Gaza. Y mientras tanto, Osama Hatman, uno de los miembros más importantes del movimiento Hamas, dice que no existe una zona segura en la Franja de Gaza, contrariamente a lo que afirman Israel y Estados Unidos. En una conferencia de prensa en Beirut, Hamdan dijo que los residentes de la Franja de Gaza no abandonarán su país y las organizaciones de lucha palestina no izarán una bandera blanca. Hamdan dijo además que después de 108 días de agresión, Israel no pudo liberar ni siquiera a un secuestrado, destacando que las características más destacadas del fracaso de Israel son las diferencias de opinión en los enfrentamientos entre los responsables del exterminio masivo. Estados Unidos y Gran Bretaña confirmaron ayer a la tarde que atacaron amplios objetivos de los hutíes cerca de la ciudad de Sanaa en Yemen. Según informes en Yemen, los ataques se llevaron a cabo desde el aire y el mar. Una fuente estadounidense dijo a la red Al Jazeera que los ataques tuvieron como objetivos sitios de lanzamiento de misiles, otras posiciones militares e instalaciones para almacenar armas y municiones. El ejército estadounidense dijo en un comunicado oficial que el ataque al Yemen fue llevado a cabo por Estados Unidos y Gran Bretaña contra 8 objetivos de los hutíes, con el apoyo de Australia,
Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Los funcionarios del ejército estadounidense dijeron que los ataques contra los sitios hutíes en Yemen tuvieron éxito en los 8 objetivos en los que apuntaban. El Ministerio de Defensa británica confirmó que aviones británicos utilizaron bombas de precisión para alcanzar varios objetivos hutíes cerca del aeropuerto de Sanaa. El secretario de Defensa británico, Grant Shapps, dijo que Gran Bretaña seguirá apoyando la estabilidad regional en todo Medio Oriente. Una fuente militar de las milicias hutíes dijo a Al Jazeera que los ataques de la noche son los más violentos en Sanaa desde el comienzo de los ataques en Yemen. En Estados Unidos dicen que esto es parte de una campaña a largo plazo contra los hutíes, que no terminará antes de que se logren los objetivos de la campaña. Estados Unidos anunció el nombre oficial de la operación conjunta de la coalición de países que formó para la lucha contra los hutíes. Se llama Arco de Poseidón. Para finalizar las informaciones de hoy a la mañana, Israel propuso que como parte de un acuerdo integral para un alto el fuego en Gaza, los líderes de Hamas abandonarían la franja. Así como informó ayer a la noche, perdón, la cadena CNN, que citó a 2 fuentes familiarizadas con los detalles. Según el informe, la oferta israelí se hizo 2 veces. La primera vez fue por parte del jefe del Mossad, Dedi Barnea, en su reunión con el jefe de la CIA, Bill Burns, y el primer ministro de Qatar, Barsha, en diciembre. La segunda fue por parte del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su reunión con el primer ministro de Qatar en Doha a principios de este mes. El informe también afirma que el primer ministro de Qatar dijo a Blinken que la propuesta israelí nunca será aceptada por Hamas, principalmente debido a la falta de confianza de la organización en que Israel cese sus acciones contra él en Gaza, incluso después de la salida de su liderazgo de la franja. Mientras tanto, ayer por la tarde se informó en el sitio web Walla que Israel presentó recientemente una nueva propuesta para la liberación de todos los secuestrados a cambio de una tregua de 2 meses en los combates. Según la propuesta, en una primera etapa serán liberadas las mujeres secuestradas, los secuestrados mayores de 60 años y los secuestrados que se encuentran heridos o en grave estado de salud. Posteriormente también serán liberados los hombres menores de 60 años, las mujeres soldados y los soldados y los miembros de las clases de reservas. En la fase final del acuerdo propuesto por Israel, también serán liberados cadáveres. Un alto funcionario israelí dijo que para completar todas las etapas se ofrecerá una tregua en los combates de unos 2 meses. En cuanto a la liberación de terroristas, la propuesta israelí es que Israel y Hamas acuerden de antemano una clave de cuántos terroristas serán liberados más allá de cada uno de los secuestrados en cada una de las categorías. Altos funcionarios israelíes dijeron que Israel está esperando una respuesta de Hamas y dijeron que existe la voluntad de liberar a un gran número de terroristas si Hamas acepta la propuesta. Según el informe, la propuesta fue aprobada por el Gabinete de Guerra y no incluye el fin de la guerra ni la liberación de todos los terroristas encarcelados en Israel. Altos funcionarios israelíes dijeron que Israel está esperando una respuesta de Hamas y dijeron que existe la voluntad de liberar a un gran número de terroristas si Hamas acepta la propuesta. Además, los altos funcionarios admitieron que si los combates se reanudaran después de 2 meses, serán con menor intensidad y en menor escala.
Esto ha sido todo por ahora, por las informaciones de la mañana, y nos seguiremos viendo, si Dios quiere.